Es un espacio en el cual hablamos por, para y desde los libros, querido Juan Pablo. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Cómo estás tú? ¿Qué me cuentas? Muy bien también. Esperando gustoso esta sección porque aparte el tema de hoy me gusta. Creo que hay esos dos tipos de lectores, Juan Pablo. Sí, fíjate que ya sabes que a mí, además de traerte un libro, un autor, una autora, me gusta traerte algo relacionado con la lectura, ¿no? Con cómo leemos. Y particularmente hoy me interesa que hablemos de subrayar o no subrayar los libros. Esta es una cuestión que genera muchísimos debates y polémicas entre los que leemos, ¿no? Hay gente que se ofende porque dice que maltratas los libros y que no eres respetuoso respecto de que esos libros puedan tener pues otros lectores, ¿no? Que no sabes después a qué manos van a llegar esas ediciones y por lo tanto que deberías de respetarlos, ¿no? Pero yo soy de los que subrayan, tengo que decir, y te voy a dar una motivación, digamos, para mí muy poderosa para hacerlo. No solo es aquello que en el momento de la lectura, digamos, nos llama la atención, nos emociona, nos marca, nos interesa, queremos seguir pensando, sino para mí subrayar es como dejar una huella de quién eras en el momento en el que leíste el libro, ¿no? Sí, sí, Sí. Entonces la siguiente vez que vuelves a tomar ese libro y miras tus subrayados, a veces incluso te preguntas por qué subrayaste eso que no te hace ningún sentido, o incluso te recuerdas por qué lo hiciste, a veces sí lo recuerdas y eso te lleva a la emoción, a la sensación, a las preocupaciones que tenías en esa época cuando estabas leyendo el libro, ¿no? Entonces yo creo que es como una manera de mantener una memoria con tus libros. No sé qué piensas tú. No, bueno, y es que, a ver, no solo eso, sino que a veces me desconozco o sea, decir, ¿por qué subrayé esto? O sea, ¿por qué subrayé esto? Claro que es mi letra, claro. ¿Sabes también qué pongo yo? Cuando algún párrafo, cuando alguna idea me da risa, también la subrayo, la pongo tal. Y me desconozco en mi propio humor años después. O sea, después leo y digo, qué burrada subrayé, qué chiste tan tonto subrayé. Y hasta le puse ja, 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 y al lado. Sí. Pero yo creo que sí, yo creo que es hablar con tu otro yo de algún momento, incluso de meses, de años. A mí me pasó hace poco con El amor en los tiempos del cólera, que lo leí otra vez para un proyecto. Y dije como, claro, o sea, no había leído esto, ¿por qué me importaba esto? Incluso dije, ay, claro, lo subrayé porque justo acababa de cortar con, entonces ahí era donde... Entonces, sí es como tener, porque aparte, la verdad es que sí me haces pensar, Juan Pablo, en lo poco que nos quedamos de los libros también, de muchos libros. O sea, cómo realmente nos gustaría a veces tener esta memoria total, pero no, hasta que regresas otra vez y lees lo subrayado y dices, claro, era aquí. Y luego hay otro tipo de libros que seguramente te pasará a ti y le pasará a la gente que nos escucha, que son como oráculos para nosotros, ¿no? Son libros en donde sabemos que hay respuestas a las cosas que nos suceden y que en ese momento nos preocupan, ¿no? Y estoy pensando en particular en lo que nos está sucediendo ahora, un tiempo pues muy convulso, ¿no? Mucha violencia, mucho odio, muchas guerras. Y hoy te vengo a hablar de un libro que a mí me parece de verdad debería de ser casi que, yo sé que esto suena muy feo, pero lectura obligatoria en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, en las facultades de humanidades, que es Ante el dolor de los demás, de la grandísima Susan Sontag. Susan Sontag, escribió ficción también, pero creo que es probablemente más conocida y más reconocida como ensayista, ¿no? Es una grandísima ensayista. Y ella escribió mucho, se preocupó mucho por reflexionar alrededor de la imagen y particularmente de la fotografía, ¿no? Y fíjate que este es uno de esos libros que ahora que vemos todas esas noticias que nos desaniman, nos decepcionan, etcétera, uno siempre sabe que puede ir allí a ver los subrayados que hizo y a buscar algunas respuestas para poder pensar lo que está pasando, ¿no? Y te elegí 3 subrayados que tengo de este libro. A ver, que te quiero leer. Venga. ¿Tú cuándo lo leíste? Ante el dolor de los demás. Yo lo leí hace unos 10 años. Okay. Este es un libro del 2003. Fíjate que es de hace 21 años, ya, 22.
y verás la vigencia que tiene, porque hace 22 años, digamos que ya teníamos por supuesto una relación muy cotidiana con la fotografía a través de la fotografía digital, pero hace 22 años para nada teníamos la invasión de la fotografía en los teléfonos móviles y el hecho de que estemos registrando todavía, todo el tiempo nuestras vidas, ¿no? Pero ella ya veía venir eso y se refiere este libro en particular a las imágenes de la violencia y del sufrimiento, es decir, a todos esos retratos de las desgracias de la guerra, de los genocidios, etcétera, y qué hacemos y cómo nos relacionamos con esas imágenes, ¿no? Fíjate lo que dice aquí. Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad. La ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas. Las guerras son ahora también las vistas y sonidos de las salas de estar. Es decir, nos hemos acostumbrado a convivir con las imágenes de violencia, a ser espectadores de las imágenes, ya sea en fotografía, ahora también en video con mucha frecuencia, porque también tenemos ya registros muchas veces en vivo de lo que está sucediendo, de esos hechos de violencia, y nos hemos habituado a convivir, fíjate lo que pasa en México, ¿no? Con esas imágenes terribles que nos van, como diría Susan Sontag, acostumbrando, insensibilizando. En otro momento, otro de mis subrayados dice: quizá las únicas personas con derecho a ver imágenes de semejante sufrimiento extremado son las que puedan hacer algo para aliviarlo. Por ejemplo, los cirujanos del hospital militar donde se hizo la fotografía, o las que puedan aprender de esas imágenes. Los demás somos mirones, tengamos o no la intención de serlo. Esto me parece importantísimo porque es la preocupación que tiene ella respecto de, primero, si tenemos derecho o no derecho a ver esas imágenes. Hay quien dice, por supuesto, que hay que verlas, porque no verlas sería negar que esas atrocidades estén ocurriendo. Pero el hecho es que una vez que las vemos, ¿qué hacemos con ellas? Es decir, ¿cómo nos relacionamos con esas imágenes? Porque también hay un fenómeno del morbo, ¿no? Sí. A veces incluso puede haber ciertas perversiones de gente que disfruta mirando las imágenes de la violencia, ¿no? Y una última idea, fíjate, esto tiene que ver mucho con lo que nos está pasando a nosotros, quizás por la abundancia de fotografías. Pensemos en lo que hacemos en redes sociales, ¿no? Tenemos algunas redes sociales que están especializadas en la difusión de fotografías, ¿no? Dice, el problema no es que la gente recuerde por medio de fotografías, sino que solo recuerda las fotografías. Claro. Eso lo escribió hace 22 años Susan Sontag. Imagínate que hace 22 años ella pudo ver ya, entrever, adivinar hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Y la idea más potente que hay en este libro, con eso me gustaría cerrar, tiene que ver con esta, digamos, exceso de aprecio que tenemos por el concepto de la empatía y de la simpatía. Digamos que cuando vemos a las víctimas en las imágenes de violencia, obviamente pues sentimos compasión por ellas y de esa manera, al sentir compasión, nosotros lo que creemos estar haciendo es poniéndonos del lado correcto de la historia, ¿no? Es decir, como nosotros somos capaces de ponernos del lado de las víctimas, por lo tanto nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Y lo que dice Sontag es, quizás estoy exagerando un poco el mensaje, pero es básicamente eso, que la empatía no sirve, es decir, que lo que hay que ver es qué responsabilidad tenemos nosotros en esas imágenes, es decir, de alguna manera nuestro estar en el mundo, nuestros privilegios, nuestra manera de vivir, de alguna manera se relaciona, aunque sea muy lejanamente, con esas violencias que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Entonces la cuestión no es ser empáticos, sino hacerse responsable. Espectadores de calamidades y de calamidades cercanas, Juan Pablo, en nuestro país, pero también de calamidades mundiales, como lo que sucede en la Franja de Gaza, es brutal. Lo acabo de pedir y la próxima vez que tengamos esta conversación, este espacio para hablar, vamos a hablar también de esta gran recomendación ante el dolor de los demás. Gracias, querido Juan Pablo, por subrayar este libro, por compartirnos también algo tan privado como lo que subrayas y gracias, querido Juan Pablo. Un abrazo. Un abrazote, Javier. Es el escritor Juan Pablo Villalobos y este espacio fundamental de literatura, pensamiento y también de cómo eso, sí, a veces hasta dónde llega la responsabilidad y la empatía y el hacer algo más por eso, las violencias cercanas y también lejanas. Vamos.